Doctor, no se puede quejar usted de que lo queremos. Le mandamos a poner mucho frío para que su plática, para que tu plática, Eduardo Sosa Tinoco, bienvenido, fuera ad hoc con el clima. Eduardo Sosa Tinoco es médico internista, geriatra, maestro en salud pública y nos vienes a dar algunas ideas, Eduardo, para cuidar nuestros pulmones. ¿Sí es cierto eso que dijimos? ¿Somos un poco más vulnerables las personas mayores en esta etapa del año? En parte Y de sí. la vida, ¿verdad? Así es, aumenta pues la probabilidad de desarrollar ciertos problemas en ¿Sí? estas épocas, ¿no? de frío, y sin duda es muy importante reforzar los cuidados. ¿Qué pasa? ¿Se hace más vulnerable el sistema inmunológico? ¿Somos más sensibles a ciertos cambios? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Pues son algunos cambios que se dan con el paso del tiempo ¿Sí? relacionados con el envejecimiento. Por ejemplo, la capacidad de regular la temperatura del cuerpo disminuye, ¿no? En la vejez, y eso hace que las personas mayores sean más susceptibles a la hipotermia, ¿no? A la disminución. ¿A que nos da de más la frío, temperatura, digamos? A la disminución de la temperatura del cuerpo, que Ok. puede llegar a ser Ajá. algo peligroso. ¿Sí? Otros cambios, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de agua que el cuerpo tiene, también eso pues favorece que puedan tener problemas de deshidratación. Luego en el frío suele disminuir la sed, que en las personas mayores de por sí, en general la sed disminuye, y todo esto las hace más propensas a la deshidratación. Entonces son como una suma de cambios que con estos efectos del clima pues predispone a mayores riesgos. Claro. En particular, ¿qué pasa con las vías respiratorias? Aquí en realidad el riesgo aumenta más por la temporada en la que hay mayor probabilidad de contagiarse de virus respiratorios, ¿no? Como influenza, como pues muchos otros. El COVID que sigue por ahí dando vuelta, Así es. la influenza y hasta la gripe normal, ¿no? Sí, el resfrío común. Ajá. En realidad pues hay muchos tipos de virus respiratorios que en estas épocas es cuando más llegan a causar enfermedad. Oye, ¿y si se están dando casos de COVID y gripa o influenza y COVID? ¿Sí se están combinando? Sí, sí están empezando a presentarse casos así, donde tienen pues varias infecciones a la vez. En esta época en especial están empezando más casos de influenza, que Sí. no había ocurrido en los últimos años. Y eso en parte porque las medidas que utilizábamos para prevenir el contagio de COVID-19 también funcionan para prevenir el contagio de influenza y de otros tipos de virus respiratorios. Y en ese sentido, el reforzar las medidas en esta época pues sí puede ser muy importante, sobre todo con las personas mayores. Oye, ahorita que dices de que algunos cuidados, algunos sí cuidados que teníamos para no infectarnos del COVID, pueden aplicarse ahora. Sí, Dices, claro. bueno, entonces, podemos, uso frecuente de manos, palomita. Eso, pero principalmente Tapabocas, el palomita, cubrebocas, cubrebocas. y el que haya ventilación en los espacios. Es como lo más importante, y eso luego se hace difícil en esta época porque justo por el frío pues tenemos luego los espacios cerrados, también pues solemos convivir más en reuniones, ¿no? familiares, y entonces pues como que entran en contradicción, ¿no? Las medidas que nos protegen, pero también algunas situaciones que aumentan el riesgo. Entonces si vamos a tener reuniones familiares, de ser posible pues en momentos del día donde la temperatura es como más favorable para poder hacer esas actividades un poco al aire libre o en espacios más ventilados. Y sin duda muy importante. Desayunos en lugar de cenas, comidas Exacto. en lugar de la noche. Así es, pues para reducir, Claro, minimizar claro. los riesgos, ¿no? Claro. Corremos el riesgo, las personas mayores, de que esa gripita, esa influenza, ese COVID, se compliquen. O sea, ¿qué pasa con nuestro cuerpo que parece que se pone un poco más difícil en las personas mayores? Así es, pues justo también cambios Lo asociados mismo. al envejecimiento, que en el contexto de problemas de infecciones, lo que ocurre es que el sistema inmunitario pues disminuye, ¿no? Sus funciones se hacen menores, es algo que el término científico es inmunosenescencia, y que eso hace que las personas mayores Qué feo sean nombre. pues más... Inmunosenescencia Así es. hace que las personas tengamos que menos protección. Así es, sí son más susceptibles a desarrollar infecciones, o que si tienen una infección esta pueda agravarse más, ¿no? Entonces por eso los cuidados son pues tan importantes,
y recordar lo de la vacunación, ¿no? Que sigue siendo muy relevante. La vacunación contra influenza, que pues se debe aplicar cada año porque es un virus que particularmente pues está cambiando constantemente y por eso es que hay que aplicar vacunas cada año. Entonces, ¿nos vacunamos contra qué? Contra influenza cada año, y en esta época es primordialmente más importante. Vacunación contra neumococo también es relevante. Claro. Y bueno, COVID-19. COVID que ya tenemos. ¿Es necesaria desde tu punto de vista, algún refuerzo si ya tenemos las 3 primeras o las 4 incluso? ¿Es necesaria una quinta hora en esta época? Pues si se tiene la posibilidad de recibirlas, sin duda es de ayuda. Sin embargo, por la época, la de influenza sería como una prioridad. Que priorizar. Así es. Y pues los cuidados generales, ¿no? Como te comentaba, la alimentación saludable es fundamental. Frutas, verduras para obtener los nutrimentos como vitamina C. Una alimentación saludable, ¿no? En general ayuda a esto también. Ahora que dices vitamina C, de momento nos entra el ataque y todo mundo a comprar las marcas que ya conoces, no necesita receta médica, entonces ya sabes, la vitamina C en varias partes del día. ¿Qué se sugiere? ¿Qué cantidad se sugiere consumir? Pues lo ideal es que las vitaminas las recibamos a partir de los alimentos naturales. De hecho, frutas en este caso. Y frutas, pero también algunas verduras, por ejemplo. Lo aportan vitamina C, y lo que pasa es que debemos recibir pues todos los nutrimentos para que nuestro organismo funcione de manera óptima. Y en ese sentido, el tener una alimentación balanceada, variada, pues nos ayuda a cubrir esos requerimientos. Yo me quedo pensando lo sabia que es la naturaleza, ¿no? Nos da mandarinas, guayabas, naranjas, que son ricas en vitamina C, y esta es la temporada. O sea que a lo mejor no tenemos que gastar, sino comprar fruta y verdura de temporada. No sé las verduras cuál tenga vitamina C, lo desconozco. Pues, por ejemplo, en realidad son frutas botánicamente, ¿no? El jitomate o el chile también aportan vitamina C. Claro. Aunque culinariamente luego los denominamos verduras, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nos aportan estos nutrimentos. Y la nutrición, importante. ¿Qué pasa con los amigos que después de mucho tiempo, Eduardo, mucho tiempo, logramos que hicieran ejercicio? Ya el sensei los convenció. La señora, el señor salen a caminar, por fin. ¿Qué cuidados debemos tener? Porque hay contingencias ambientales, porque no todas las atmósferas son lo suficientemente saludables para caminar. ¿Qué hacemos? Ahí pues lo ideal es sí seguir activos físicamente y pueden variar el tipo de actividades, ¿no? Como ahorita que vimos en la introducción, bailar, ¿no? Por ejemplo, y es algo que se puede hacer en grupo, con amistades, con familiares, con la pareja, en el interior, ¿no? de la vivienda. Y de alguna manera nos protegemos de las temperaturas bajas, ¿no? De no tener que hacerlo en esos contextos. Y pues el usar ropa apropiada, ¿no? Para mantener la temperatura óptima. Pero sin duda es preferible seguir haciendo actividad física que suspenderla, ¿no? Exacto, nada de que me quedo sentada y luego ya no te paras otra vez, ¿no? Sin embargo, pues sí es importante estar al tanto de la información de la contaminación del aire, que en esta época también suele pues empeorar. Y entonces ahí podemos estar informados respecto a los momentos en los que quizá la contaminación es más alta, donde sí, de preferencia, pues no hay que salir pues al exterior. A prácticas al aire libre. Así es. Oye, otra cosa, el cuidado particular de los pulmones. Cuando te enfermas y no te cuidas una gripa, cuando no te cuidas a veces hasta una tos, empiezas bronquitis y luego ya empieza a invadir. Platícame un poquito de cómo cuidamos pulmones. Así es, pues el mantener la hidratación, igual, la alimentación, estar pues pendientes de los cambios, ¿no? Estar monitorizando cómo están sus signos vitales, por ejemplo la respiración, para que en caso de que esto se agrave, pues buscar ayuda a tiempo. Oye, ¿cuáles son los síntomas que debo atender? ¿Cómo le hacen los doctores ahorita? ¿Cómo diferencias? Llegas con secreción nasal, con tos, con dolor de articulaciones. ¿Cómo me diferencian si es COVID, una gripa ahí loca, o
En realidad no es tan sencillo, solo con la exploración física o la entrevista. Y por eso la observación o el seguimiento es tan importante, ¿no? Para saber si algo podría complicarse. O en infecciones por virus, en algunas personas mayores, sobre todo las que tienen enfermedades múltiples o problemas previos ya presentes, pueden haber sobreinfecciones. Es decir, en esa infección viral se agrega una infección bacteriana y que esa es la que puede generar problemas más graves. Síntomas a atender. ¿Cuándo vamos al médico? Pues que noten que las cosas van empeorando en vez de ir aliviándose. Si hay dificultad para respirar, ahora si tienen ya acceso a un oxímetro, es lo que te iba a decir, medir el la oxímetro. oximetría, pues si notan que empieza a disminuir la oxigenación, también ese es un dato. ¿Cuánto debo tener en condiciones normales, buenas, una persona mayor? ¿Cuánto debe tener? Pues varía, ¿no? Pero si digamos que son personas mayores sanas, entre 90 y 94% podría ser aceptable. También influye la altitud un poco de las localidades, pero pues más de 90 sería como lo normal, lo ideal. Y si empieza a bajar de 90, algo está pasando. Además, el cuerpo habla, eso me encanta, te está diciendo, aguas, no estoy bien. ¿Temperatura hay que tomar en cuenta también? Sí, digo, en algunos, esa es una diferencia que llega a presentarse en las personas mayores con las enfermedades infecciosas. Hasta una tercera parte no tienen fiebre, aunque tengan una infección. Entonces, pero eso es algo que hay que monitorizar. Incluso en algunos casos, en vez de subir la temperatura, baja. O sea, la hipotermia también puede ser un signo de que una infección se está agravando. Ajá. ¿El color de la secreción nasal quiere decir algo? ¿Te avisa de algo? Pues por la sí garganta. Misma, por sí misma no tanto, porque está relacionada con otros aspectos, los cambios de la coloración de la mucosidad, pero cambios, por ejemplo, en la coloración de los labios, o sea, que veamos disminución de oxigenación, también esos son datos que hay que estar vigilando, y la dificultad para respirar. Eso es como fundamental, ¿verdad? Y otro dato sería la frecuencia respiratoria, que es algo relativamente simple de medir, ¿no? Con un cronómetro, pues ver cuántas veces expandimos el pecho durante un minuto. Si esa frecuencia aumenta, también suele ser dato de que la enfermedad se está ¿Y agravando. como cuántas veces inflo mi pecho? Digamos, digo, en condiciones más o menos normales. Así es, pues 20, alrededor de 20 es como normal. Durante un minuto. Así es. Si aumenta más de 30 por minuto, ese ya es un dato de alarma en general. Una respiración muy acelerada. El cuerpo, amén de las observaciones que nos acabas de hacer, uno sabe cuando dices, no me siento bien, me duele tal o cual, o me siento como que, como decía algún comercial, me va a dar. Tú vas conociendo tu cuerpo, pero yo sí hemos querido insistir en que las personas adultas mayores somos vulnerables en esta temporada y que tenemos que cuidarnos. Las sugerencias, repítenos, por favor. Observaciones generales para cuidar vías respiratorias. Pues usar ropa abrigadora. Y en lugares donde la temperatura cambia mucho de la madrugada a lo largo del día, pues varias capas, ¿no? Para que evitemos también el golpe de calor o el exceso de la temperatura, que también puede ser un problema. La alimentación saludable, mantenerse activos físicamente. Exacto. Y pues quienes no se hayan vacunado, vacunarse, ¿no? Contra influenza, es muy importante. Y también mantener socialmente, pues mantener la actividad social es también muy importante, porque no solo es la salud física, también es la salud mental, ¿no? La que hay que estar también vigilando o cuidando. ¿Qué tanto se puede asociar, doctor Sosa Tinoco, qué tanto se puede asociar mi depresión, por ejemplo, la famosa depresión de invierno, con ser más vulnerable, por ejemplo, a enfermedades infecciosas, a enfermedades respiratorias? Pues sí hay relación, ¿no? Entre este tipo de problemas infecciosos y problemas de salud mental. Sí hay relación. Y en estas épocas, pues a veces por no querer salir precisamente por el frío, luego las personas tienden a aislarse. Entonces sí es muy importante que la familia, que las amistades, pues hagamos estemos presentes y atentos, ¿no? También para ellos. Eduardo Sosa Tinoco, médico geriatra, internista, mil gracias por estar con nosotros.